Nos metemos en el segmento agropecuario de Mercados por Expertos y hoy vamos a hablar de la región sur de América, el Mercosur, y para eso nos acompaña Nelson Illescas. Él es director de contenidos y comunicación del Grupo de Productores del Sur, GPS, que está justamente en los 4 países del Mercosur. ¿Cómo estás, Nelson? Un gustazo. ¿Cómo va, Marcos? ¿Todo bien? Bien. A ver, ustedes trabajan mucho en prospectiva y en lo que se puede hacer con las producciones agropecuarias en cada uno de estos países, Sí. y cómo se puede trabajar en conjuntos, ¿no? Y por otro lado tenemos un Mercosur que conduce esto políticamente, donde sabemos que no siempre los presidentes van en la misma línea y van cambiando, ¿no? Según quién sea el presidente de cada país, cómo se van alineando políticamente. ¿Cómo están viendo el escenario actual con un Lula da Silva que parece un poquito apartado del resto de los presidentes en este momento? Sí, a ver, lo positivo de GPS es que trabaja con el sector privado, desde el sector privado, y ha tenido una dinámica en sus 12 años de existencia que ha fluido muy bien. O sea, siempre hemos tenido una muy buena relación más allá de el gobernador, el gobierno de turno, lo cual y en los últimos años, te digo, esa dinámica incluso se ha profundizado, hemos sumado algunas otras entidades de los distintos países y nos ha permitido también llevar adelante discusiones quizás a nivel continental con contrapartes de Estados Unidos, de Canadá, de México, y eso ha funcionado muy bien. Ahora, cuando vos te das vuelta y tenés que hablar con el funcionario de turno, muchas veces es un poco complejo por la situación política del Mercosur, que van cambiando los gobiernos y no termina de resolverse, no termina de soltarse todo el potencial que se viene declamando de este bloque en materia no solo agropecuaria, sino comercial y en todos los ámbitos. Entonces, tenés que tener bastante cintura, por así decirlo, para irte acomodando en los distintos momentos políticos, pero estamos viendo en un contexto bastante álgido a nivel internacional, o sea, con riesgos geopolíticos muy importantes, en el cual los países del Cono Sur tienen un potencial muy importante para abastecer distintos mercados, sobre todo el mercado agropecuario, pero también el mercado energético, y esto podría ser mucho mejor aprovechado si hubiera un Mercosur más fuerte, con un norte más claro, y que avanzara en procesos negociadores, que pudiera cerrar acuerdos y demás. Eso sí es una barrera, o por lo menos un desafío más que tenés al momento de trabajar. A ver, ¿cómo encuadramos políticamente a los gobernantes de los 4 países? Porque, a ver, en la primera lectura uno dice Paraguay, Uruguay y Argentina están un poquito más alineados, si querés. Pero la verdad que Lula da Silva también, para ganarle a Bolsonaro, hizo un pacto de gobernabilidad y tiene funcionarios en su gabinete que en alguna época hubieran sido considerados de derecha y que ahora son parte de una alianza política. No es exactamente el mismo Lula que había gobernado antes. Entonces, ¿es tan clara esta alineación que yo te decía al principio? A ver, la dinámica o quizás la sintonía política entre Argentina, Uruguay y Paraguay es clara. De hecho, entre los mandatarios hay muy buena onda, por así decirlo. Con Brasil es un poco más complejo el vínculo, pero históricamente ha sido complejo el vínculo entre Argentina y Brasil. No es algo que ha sucedido en los últimos 6 meses, y también tiene que ver mucho porque son los 2 países más grandes del bloque y los dos que más comercian. Entonces, los cortocircuitos siempre van a existir. Ahora, en los momentos históricos en los cuales los 2 países estuvieron en la misma línea, el Mercosur verdaderamente avanzó. Entonces, por ejemplo, el mayor avance de la negociación Mercosur-Unión Europea fue en momentos donde había muy buena sintonía política entre Argentina y Brasil. No digo que ahora haya sido la cuestión de por qué no se cerró Mercosur-Unión Europea, sino todo lo contrario. Había la voluntad de Mercosur de cerrar, la pelota estaba al lado de la Unión Europea y fue la Unión Europea la que puso reparos, puso freno, o mejor dicho, los tractores que marchaban hacia Bruselas fueron los que pusieron paño frío sobre esta negociación. Pero obviamente, si hay sintonía política entre los 2 principales países, es mucho más sencillo. De hecho,
donde lo notamos, que no, creo que no llega a tener impacto, justamente por lo que vos decís, es que ya en la previa la posición de Lula diciendo no vamos a aceptar este tipo de exigencias era muy distinta a la posición que tenía la Argentina, que no cuestionaba esas exigencias ambientales en el comercio. Sí, incluso te digo que el Brasil de Bolsonaro y el Brasil de Lula hubo un cambio bastante importante. O sea, Brasil empezó a tratar de reconstruir su imagen internacional en materia ambiental, que había sido muy dañada, o por lo menos no estaba en la mejor consideración con el gobierno de Bolsonaro en su momento. Entonces, eso había facilitado que el acuerdo entre ambas regiones se alcanzara, se cerrara. Pero bueno, como te mencionaba, justo el momento político de la Unión Europea fue muy complejo, y por más que se hicieron muchísimos esfuerzos al lado en ese momento la presidencia estaba en manos de Paraguay, de Brasil, no se logró. No se logró. Vos hablabas estas rispideces, por decirlo de alguna forma, entre Argentina y Brasil, histórica por ser los países de mayor producción. Ahora, las distancias entre Brasil y la Argentina cada vez son más grandes, no solo por el gran mercado interno que tiene, que siempre lo tuvo, sino que económicamente por ahí, cuando empezó a andar el Mercosur y en los 90, había una relación de fuerzas un poco más pareja. Ahora parece que hay una distancia mucho más grande. Sí. ¿Cómo nos acomodamos a eso? A ver, Brasil en los últimos, te diría las últimas décadas, 2 décadas, se transformó en un poder emergente en la región. Hoy es, junto con México en Latinoamérica, son los 2 poderes emergentes, los países más grandes, más relevantes, más importantes. Y lo que vos mencionabas es muy cierto. O sea, el despegue en el PBI que ha tenido Brasil, en el comercio internacional, hoy por hoy es el principal exportador neto de alimentos del mundo en una muy variada gama de productos que van desde productos primarios hasta productos elaborados. Tiene presencia internacional a través de sus empresas en muchos países. Por así decirlo, juega en otra liga respecto de la década del 90, donde el tratamiento era bastante similar entre ambos países. Argentina tiene otras preocupaciones, obviamente, pero me parece que también hay mucho espacio para el diálogo entre ambos países y como región para dialogar con el resto del mundo. Lo que sucede es que la estructura jurídica del Mercosur, al ser una unión aduanera, tenés como muchas restricciones para poder avanzar en negociaciones individuales, o necesitas sí o sí del consenso para aprobar una determinada normativa o avanzar en determinada línea. Entonces, quizás una flexibilización del bloque podría estar en la línea con lo que necesitan los países hoy por hoy, respecto de un mundo que cambió muchísimo de la década del 80-90, cuando fue que se negoció esta agenda. ¿Y ves viable que se pueda dar una flexibilización sin romperlo? A ver, es necesaria voluntad política. La voluntad política de Argentina, Uruguay, Paraguay está más que claro. O sea, eso no está fuera de discusión. Hay que ver cómo se adapta Brasil frente a este pedido del resto de los países de la región. Antes era, por ejemplo, Uruguay planteaba esto en solitario, pero ahora no está solo y tiene un planteo de otros países también, Brasil. Entonces, ahí va a tener que ver esa cintura política y lo que te mencionaba hoy. Es un poder emergente en la región, y eso en gran medida se lo debe al Mercosur. Entonces, cómo responde frente al pedido de sus socios es lo que va a determinar cómo se va a desempeñar el Mercosur en los próximos años. Nelson, un gustazo como siempre. Muchas gracias. Por favor. Seguimos con más Mercado por Expertos.